Sean tan amables en tomar asiento, por favor. Presiden este evento de la 11ª edición México Cumbre de Negocios Business Summit el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios. De igual manera y con el mismo agrado, saludamos a los representantes de los poderes del Estado de Jalisco, senadores y diputados de los diferentes partidos, empresarios, diplomáticos de diversos países, intelectuales, líderes de opinión, así como a los representantes de los medios de comunicación y público en general. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a este evento con las palabras del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Señor presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, le damos la más cordial bienvenida. Sabe que Jalisco es su casa. Señor Miguel Alemán Velasco, gracias por la organización de este excelente foro. Agradecer a todos los destacados empresarios, panelistas, académicos, medios y líderes de opinión por su presencia. En esta cumbre ha quedado claro que hoy México se proyecta como un país con grandes posibilidades de desarrollo. Los retos que tenemos por delante están definidos y es evidente para todos que estamos construyendo un camino sólido hacia el desarrollo a través de reformas estructurales. El potencial de nuestro país en diversos sectores económicos se ha discutido en las intensas sesiones de esta cumbre. Las capacidades en materia de energía, de agroindustria, de manufactura, de tecnologías de la información, entre otras áreas, nos ponen en los primeros lugares del concierto mundial. En este escaparate, Jalisco también ha demostrado su liderazgo. Tan solo en estos 2 días se anunciaron ya inversiones por más de $50 millones por parte de la industria farmacéutica y de manufactura, en temas también de tecnología. Además, nos complace saber, señor presidente, que considera la posibilidad de seguir impulsando a Jalisco para que se convierta en esta capital tecnológica de Latinoamérica. Muchas gracias por esa consideración y esa visión y el apoyo a Jalisco. Me gustaría señalar también como referente que se han discutido distintas visiones, expresiones de hacia dónde debemos llevar el oriente de nuestro país, con una visión tanto nacional como visiones extranjeras. Nos han señalado de la gran capacidad y el potencial que tiene nuestro país de crecimiento. Y hoy quiero decirle que estamos orgullosos y que Jalisco tiene un aliado para poder seguir impulsando las reformas estructurales que con gran decisión llevarán a México al crecimiento. Hay momentos difíciles, hay quienes llegan al poder administrar y a vivir en el confort de indicadores o de una macroeconomía con todo y sus vaivenes. Y hay quienes están decididos a transformar sin importar la popularidad personal. Hoy los gobiernos encabezados por usted vienen decididos a transformar, con un conocimiento profundo y sobre todo con una apertura a escuchar todas las voces, con una apertura a escuchar a quienes no están de acuerdo y poder sumarse en los consensos, el desarrollo que tanto nos interesa
a todos los mexicanos. En las reformas que anteriormente se hablaba por todos, exigiendo terminar con monopolios, exigiendo mejorar las condiciones laborales, exigiendo una mejor calidad en la educación, se ha tomado la decisión y se ha ido hacia adelante, siendo en un foro de debates, en encuentro de ideas. En el tema económico, en este foro se han discutido. Hemos tenido muchas reflexiones que llevaremos a cabo los gobiernos. No podemos entender la posibilidad de avanzar o de tener desarrollo si no le damos todo nuestro apoyo al sector privado. Por eso aquí entendimos, después de estos foros, que necesitamos una agenda común, donde cada quien asuma con gran responsabilidad el destino que nos lleve a un mejor futuro, el destino que puede impulsar el crecimiento y que se vea cristalizado en la mejora de miles de familias de México para que tengan más y mejores empleos, que esos empleos sean de calidad y que puedan perdurar. Y Jalisco es un líder en muchas áreas, pero quiere tener el liderazgo en los temas tecnológicos, en la innovación, en la ciencia, en poder avanzar sin ningún tipo de miedos y así encontrar las respuestas en las nuevas generaciones. Así encontrar las respuestas superando todo tipo de barreras y obstáculos para que este país pueda entrar en ese concierto mundial aprovechando su riqueza natural que en mucho tiempo solamente se ha explotado y se ha administrado. Hoy tenemos confianza, ahora hay decisión, ahora no se está pensando solamente en el pragmatismo electoral, ahora se está pensando en el futuro de nuestras generaciones que nos exigen con responsabilidad que México tome decisiones, y esas de manera firme y valiente las ha tomado. Por eso le reitero todo el apoyo de nuestro gobierno. Y en segunda instancia, señalar que al ver unidos al sector privado en Jalisco, me motiva a seguir trabajando de la mano. Confiamos en nuestra gente que a diario arriesga y que tiene confianza en su país. Lo que debemos de seguir generando es confianza en nuestras instituciones para transparentar, para rendir cuentas claras y decirles en qué se destina cada peso en beneficio de nuestro Estado, en beneficio del desarrollo económico. Por ello, le agradezco su presencia, le damos la más cordial bienvenida a este foro donde se analiza el nuevo papel de México en el contexto internacional y que da luz sobre lo que podemos y vamos a lograr como país, sobre el camino que llevamos andado y lo que estoy seguro estamos por construir. Muchas gracias, señor presidente. Esta es su casa. A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios. Muy buenas tardes. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señor licenciado Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Mr. Michael D. Higgins, President of Ireland. Señor licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Señor licenciado José Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Licenciada Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo. Señor licenciado Lozoya, director general de Pemex. Distinguidas señoras y señores, todos empresarios, distinguidos señoras y señores embajadores, funcionarios públicos, queridos amigos todos. Aquellos retos que antes condicionaban nuestro desarrollo son hoy reforma trascendente
en materia educativa, financiera, telecomunicaciones, política fiscal, hacendaria, y se trabaja con dedicación en la construcción de consensos en el tema energético. De esta manera, se ha analizado aquí la importancia de considerar dentro de los aspectos de la reforma energética la forma de superar las condiciones y condicionantes que permitan a México incluir una estrategia de participación productiva en la generación de energía proveniente de fuentes renovables, así como también de la energía nuclear. Sabemos que por falta de información hay quienes ven el problema nuclear con temor. Por ello consideramos de trascendencia el hecho de cambiar el miedo por información. Al igual que muchos países desarrollados, necesitamos desarrollar una cultura que nos permita convivir con las salvaguardas de seguridad necesarias en esta poderosa fuente de energía. Y se los dice un veracruzano que muchos años ha vivido con una planta nuclear, Laguna Verde, en la que me he bañado varias veces en su laguna, en sus aguas de mar. He saboreado los mejores mariscos en el mundo y como aquí me ven, todavía no estoy verde. La energía nuclear nació con mala suerte, nació con la bomba atómica, terror. Pero imagínense ustedes si la electricidad hubiera nacido con la silla eléctrica. Yo no me atrevería a tocar este micrófono ni encender un switch, pero todos la conocemos, la utilizamos, y aunque la energía nuclear no sustituye a ninguna otra, sí es necesaria, es una de las más limpias, de las más seguras, y no importa si llueve o no llueve, haya sol o no haya sol, haya viento o no haya viento. Habrá que estudiarla a fondo. En materia educativa, sabemos que es una tarea de renovación continua en donde, además de los positivos logros obtenidos en las reformas vigentes, será conveniente avanzar en la transformación de las técnicas pedagógicas, aprovechando las oportunidades que brindan las redes digitales y las tecnologías de información. En los aspectos relativos a los ingresos fiscales, tocó su turno a el desarrollo del destino del gasto público, que es una de las cuestiones que nos han preocupado en las discusiones aquí en esta reunión. Nuestros distinguidos invitados a esta cumbre está también Edson Arantes de nacimiento Pelé, que ha venido y le damos la bienvenida porque es un ejemplo para todos, jóvenes, grandes y chicos. Un gran deportista, limpio, ejemplo de todo el mundo, que es el único que va a recibir en Londres pronto el trofeo de tres Copas del Mundo. Su primer gol olímpico fue aquí, por lo tanto Guadalajara sigue siendo su casa. Bienvenido. En otras mesas se han analizado los aspectos relevantes de diversos sectores productivos con respuestas y propuestas de alta calidad y de significativa importancia, cuya síntesis sería largo enumerar en esta ocasión. Por ello quiero aprovechar mi intención de reiterar a usted el compromiso que tenemos en esta México Cumbre de Negocios para apoyar las transformaciones realizadas en su gobierno. Y estamos dispuestos a apoyar más reformas de manera que nuestros modelos productivos y competitivos
nos permitan alcanzar mayores niveles de crecimiento y de generación de empleos. Educación, educación, educación de calidad y empleos y un crecimiento económico es justamente lo que en este momento se está cocinando y todos debemos de participar en esta receta. La nueva cultura productiva que aspira a nuestro país quiere fortalecer la autoestima y la confianza en nosotros mismos. Por eso, señor presidente, por tercer año consecutivo hemos integrado esta cumbre de más de 100 jóvenes emprendedores cuyos esfuerzos y propuestas nos han sorprendido gratamente por su visión de innovación y su confianza en el futuro de México. Son hombres y mujeres que están conscientes de su liderazgo y están listos para impulsar una nueva etapa de desarrollo empresarial y de alta competitividad. Finalmente, quiero dejar testimonio del acontecimiento de esta cumbre, gracias al respaldo de la comunidad empresarial del Estado de Jalisco y de nuestros patrocinadores. Impresionados nosotros, en lo particular un servidor, le expresamos al señor gobernador esta enorme hospitalidad, cariñosa hospitalidad y el interés de su gobierno para hacer con esta sede una experiencia más que ha contribuido al éxito de esta cumbre, y de Jalisco y de Guadalajara, que yo podría decir que es el Silicon Valley de México, señor presidente. La continuidad que ha tenido estos 11 años, gracias a los empresarios y en este caso a la comunidad empresarial aquí presente, comparte una visión entusiasta del potencial económico que tiene nuestro país. Sabemos que hay retos de importancia que superar. Por ello estamos convencidos de que es el momento de pensar en grande y actuar en grande. Muchas gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que habrá de dirigirnos el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. Señor gobernador del Estado de Jalisco, muchas gracias por su hospitalidad, por su anfitrionía, por sus palabras de bienvenida y sobre todo por la adhesión y respaldo al esfuerzo del Gobierno de la República para transformar, para cambiar a México y para realmente incidir en un mayor desarrollo y progreso para nuestra nación. Quiero saludar con mi mayor respeto y afecto a don Miguel Alemán, a quien le reconozco el gran compromiso que tiene con México, que lo ha asumido desde el ámbito público y ahora en el ámbito privado, y que ha sido un incansable promotor de esta cumbre de negocios en esta ya 11ª edición, que ha pasado por Veracruz, por Nuevo León, por el Estado de México, Querétaro y Jalisco. A lo mejor me perdí en el camino en algún estado, pero creo que son las entidades que en el pasado han sido sedes y ahora por primera vez lo es Jalisco. Y al saludarle también saludo a su muy distinguida familia, que le ha acompañado también invariablemente en este esfuerzo para convocar al sector productivo del país, a empresarios nacionales, extranjeros, autoridades, académicos del país y de reconocimiento internacional, precisamente para venir a compartir experiencias mundiales y de México, de cómo debemos acelerar el desarrollo, el crecimiento económico e incidir en todos los aspectos que permitan realmente lograr la concreción de una mejor nación, de un mayor desarrollo social y de tener el México y la sociedad que todos queremos y anhelamos tener.
En este espacio me da mucho gusto saludar a muy distinguidas personalidades. Al señor presidente de Irlanda, quien nos ha visitado en esta visita oficial y participando en esta cumbre de negocios, a el rey Pelé, distinguido invitado a este encuentro, a muy connotados invitados, empresarios de orden internacional, de orden nacional que están aquí presentes, a embajadores del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que están aquí también presentes y a quienes saludo con respeto, a los poderes del Estado de Jalisco, a sus titulares, al comandante de la zona militar aquí en Jalisco o de esta región militar y a toda esta muy distinguida concurrencia, sin duda verdaderamente numerosa e importante, que con gran interés asiste para conocer del debate y de la exposición de temas verdaderamente interesantes e importantes que estoy seguro preocupan, ocupan e interesan a todos los asistentes. Señores representantes de los medios de comunicación, permítame salirme quizá del mensaje que tenía previsto para esta ocasión, porque en él, como lo habré de hacer, pero quizá de manera distinta, traigo un recuento de lo que hemos venido haciendo en este casi primer año de gestión. Estamos a mes y medio, mes y días de cumplir un año de haber asumido esta alta responsabilidad. El más alto honor que en política y un político puede tener en nuestro país, ser presidente de la República. Y de alcanzar esta alta magistratura a partir de la confianza mayoritaria de los mexicanos. El compromiso que hice frente a los mexicanos, lo que ofrecía al país antes de asumir esta responsabilidad y de tener el respaldo, insisto, mayoritario de la sociedad mexicana, fue impulsar un cambio y una transformación para México por la vía del orden, de la institucionalidad, del respeto al Estado de Derecho que ha costado muchos años ir construyendo en nuestro país. Somos un país que ha venido evolucionando políticamente de manera exitosa. Ya quisieran otros países de la región latinoamericana y de otras latitudes haber tenido el clima de estabilidad política que en México ha privado prácticamente desde los años 30 del siglo pasado. Solo recordar que desde 1934 a la fecha, cada 6 años, ha habido la renovación en la titularidad del Ejecutivo Federal de manera ordenada, de manera pacífica y generando estabilidad política para el país. Muy pocos países pueden jactarse o presumir de haber tenido una condición similar a esta. Y por otro lado, en el orden económico también hemos tenido distintas etapas, algunas que nos han generado elevados costos sociales, especialmente cuando hemos transitado por severas crisis económicas. En contraste con otros momentos de nuestra historia reciente, de la segunda mitad del siglo XX, donde también tuvimos varios años de constante crecimiento y desarrollo. A la postre, vale la pena hacer un balance de dónde partimos y por qué señalé y comprometí que México tenía que transformarse, tenía que cambiar y tenía que cambiar los modelos que habían impulsado el desarrollo en el pasado, pero que ya estaban agotados. México logró revertir un escenario de amplia pobreza social de los años 40, 50, a prácticamente llegar a un escenario donde el porcentaje de la población en condición de pobreza es de casi la mitad de la población. 42% de la población vive en condición de pobreza. Y este dato, esta cifra, déjenme compartirles, prácticamente no se ha modificado en los últimos 30 años. A partir del impulso transformador de los años 50, del milagro económico que México tuvo, hubo una decreciente nivel en la pobreza de nuestro país de manera muy acelerada. Y ahí encontramos una fórmula que es la que ha funcionado en el mundo entero,
Crecer económicamente significa generar desarrollo, progreso, equidad para la población y darle sustentabilidad y oportunidad de desarrollo promisorio a una población. Eso se pudo hacer en algún periodo de nuestra historia, se abatieron los niveles de pobreza e insisto, prácticamente de los años 80 a la fecha no se ha modificado mayormente la condición entre quienes tienen condición de mayor bienestar y entre quienes viven en la pobreza. Hemos pasado de momentos de crecimiento y otros de decrecimiento. Solo recordar que en la crisis más reciente de 2008, la crisis que permeó en el mundo entero, México llegó a decrecer económicamente 7%, menos 7%. Fue el país en la región que tuvo el descalabro económico, un descalabro muy importante, pero que gracias también a la solvencia de nuestro sector financiero pudimos sortear y superar en corto plazo esta condición crítica. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos 10 años el nivel de crecimiento económico que nuestro país ha tenido ha sido insuficiente para acelerar el desarrollo y abrir mayores oportunidades para más mexicanos. ¿Y por qué lo digo? Porque el nivel ha sido en promedio del 2% en la última década, 2.1%. Sí positivo si se contrasta con los niveles de decrecimiento económico que se ha dado en otras regiones del mundo que han tenido crisis económica mucho más aguda y crítica que la que México hubiese estado viviendo. Hemos, insisto, transitado en este promedio de crecimiento. Sin embargo, insuficiente. Y en una fortaleza de estabilidad macroeconómica. Y en otra fortaleza que lo es si se sabe aprovechar. Somos también, en el mundo, de los países con una población mayoritariamente joven. Tenemos un bono demográfico. Esto significa que tenemos un sector de la población en aptitud de ser productivo si encuentra el espacio para hacerlo. La edad promedio en nuestro país es de 27 años. El de países en Europa que está representando ya un problema serio es el envejecimiento de su población. Promedios en su población por encima de 45 años y en otras latitudes 35 a 40 años. México es un país joven y esta es una gran fortaleza que si sabemos orientar y aprovechar, estoy seguro, a México habrá de depararle un mayor crecimiento y un mayor desarrollo social. Siendo ese el escenario y a partir de este diagnóstico, claramente señalé el 1 de diciembre al asumir la presidencia de la República, que mi propósito era impulsar una agenda de transformación para el país. Y afortunadamente encontramos también un espacio óptimo e idóneo para hacerlo. Signamos al día siguiente, porque lo veníamos trabajando días previos a asumir esta responsabilidad, el Pacto por México, que fue este espacio de diálogo, de concertación, de acuerdo entre las principales y distintas fuerzas políticas del país y el gobierno de la República. Y definimos una agenda de trabajo, porque no queríamos que se quedara esto solo en un buen propósito de lo que queríamos alcanzar o lograr. Solo con decir que queríamos ponernos de acuerdo no era suficiente ni bastaba. Era necesario definir algo que midiera realmente el esfuerzo que estábamos comprometiendo y acreditar que la democracia que México ha alcanzado en este ambiente de pluralidad y de diversidad ideológica y política, sí era posible alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar cambio y desarrollo para el país. Y eso fue justamente lo que hicimos en el Pacto por México. Expresiones políticas distintas, con ópticas diferentes, pero con un punto de coincidencia. En los temas que definimos en la agenda de trabajo,
coincidimos en que tenía que haber cambios, que teníamos que modificar el marco rector, el marco jurídico, el andamiaje jurídico que regula distintos aspectos importantes para el desarrollo nacional. Ya cómo habríamos de lograr el acuerdo era otra cosa. Lo importante era definir en dónde teníamos que hacer ajustes y cambios. Y eso es lo que hemos venido haciendo este año. Este año hemos logrado acuerdos que han facilitado también el acuerdo en el Congreso. Y lo he señalado de manera reiterada. El Pacto por México nunca ha pretendido ser sustitutivo de las facultades y atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Es ahí donde se da el mayor debate y es ahí donde se votan favorable o desfavorablemente cualquier iniciativa. Solo ahí puede ocurrir. Nada sustituye ese espacio de debate público y de representación nacional. Ahí está la representación del país. En los 500 diputados y 128 senadores que integran el Congreso de la Unión. Esa es la representación nacional. Y el Pacto por México, sin duda, con la participación de las fuerzas políticas, facilitó o ha facilitado que haya o se genere un mayor consenso. ¿Y qué reformas hemos hecho? Primero, un tema al que ya se refirió don Miguel Alemán hace un momento, que es central y que es lo más relevante para cualquier sociedad, el tema de la educación para los ciudadanos. Si no aseguramos la debida y adecuada formación del capital humano que tenemos, simplemente estaremos condenando a nuestros educandos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que no tengan mayores espacios de un buen desempeño, de tener además trabajos que sean mejor remunerados a partir de sus capacidades y habilidades desarrolladas. Tenemos que dotarles de las herramientas necesarias. Y por eso impulsamos una reforma educativa que encontró un amplio consenso entre las fuerzas políticas y sobre todo en el constituyente permanente, aquel que tiene la única facultad o la facultad única de poder modificar la Constitución. No basta con el voto calificado del Congreso de la Unión, sino también el respaldo mayoritario de los congresos estatales. Y se pudo lograr en muy poco tiempo. Esto, sin duda, proyectó lo que, a la luz de todos, es una gran necesidad para el país. Tenemos que elevar la calidad de la educación. Además de ampliar la cobertura, y que en esto ha habido un avance importante y ahora tendremos que dedicar esfuerzos mayores a los niveles de educación superior y media superior, pero tenemos que trabajar en la calidad de la educación. Y la reforma, que transitó de manera muy acelerada y muy rápida, afortunadamente, ahora deja al Estado y a los órdenes de gobierno, que tenemos responsabilidad en esta materia, la debida instrumentación de esta reforma educativa, que respeta derechos laborales de los maestros, pero que también exige que aquel que quiera dedicarse a esta profesión, aquel que tenga vocación para educar, realmente tenga las aptitudes y capacidades necesarias y óptimas para brindar una educación de calidad. Por eso, todo un proceso de evaluación permanente que se instrumenta en la propia legislación que fue aprobada por el constituyente permanente y la correspondiente legislación secundaria. Posteriormente también hicimos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de competencia económica, que por cierto de esta última poco se habla más de la de telecomunicaciones, y si bien aún está pendiente la legislación secundaria en estas dos materias, telecomunicaciones y competencia económica, la primera busca ampliar la competencia en este sector, evitar los monopolios, abrirlos a una mayor competencia para ofrecer a la población más y mejores servicios en este ámbito. Y la de competencia económica, insisto, de la que poco se habla, porque a lo mejor quedó eclipsada en el marco de otras reformas mucho más polémicas que hemos venido impulsando y que se han impulsado ya.
Esto facilitará o permitirá precisamente combatir prácticas monopólicas, abrirnos a la competencia, ser más competitivos a partir de combatir, insisto, las prácticas que no favorecen a una mayor competencia. Y dar espacio para que pequeñas y medianas empresas, en condiciones de mayor igualdad, puedan participar en la conquista de mercados donde a veces solo impera la dominancia de algunas empresas monopólicas. Otra reforma que hemos impulsado y también de la que poco se habla hasta ahora, si bien aún no ha sido debidamente aprobada, lo fue ya en la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado de la República, la reforma financiera, distinta de lo que es la reforma fiscal. La reforma financiera es un gran esfuerzo de modificar 30 leyes, 30 ordenamientos legales para posibilitar algo muy importante, una palanca fundamental para el desarrollo, el crédito. Y lo que buscamos es que las instituciones crediticias encuentren mejor marco para competir entre sí, para ofrecer crédito más barato y para extender o ampliar el nivel de crédito en nuestro país. Y por otro lado, establece un nuevo mandato a la banca de desarrollo, la banca del Estado mexicano, que no solo sea mantener finanzas sanas dentro de sus balances contables, sino sobre todo de favorecer y apalancar el desarrollo económico del país. Este es un nuevo mandato que tendrá la banca de desarrollo a partir de ser aprobada la reforma financiera. Otra reforma que hemos venido impulsando, la reforma hacendaria, sin duda polémica, porque cuando se habla no solo de impuestos, sino del marco que rige el régimen fiscal, no advierto en ninguna parte del mundo que cuando realmente se pretende hacer una reforma hacendaria o fiscal no toque algunos intereses y genere incomodidad en otros. Si esto no pasara, pues entonces tengan por seguro de que no estaríamos hablando de una reforma de amplio calado. México, y ustedes lo saben, México es un país que tiene entre los países emergentes, entre las economías desarrolladas, entre los países de la OCDE, organización de la que somos parte, somos uno de los países que menos recaudamos. Y la reforma fiscal que se ha propuesto es precisamente más que para imponer nuevos impuestos, para cerrar los huecos, los subterfugios legales que permitían que algunos contribuyentes evitaran el pago correspondiente de sus contribuciones. Cerramos huecos, cerramos privilegios. Y evidentemente esto ha generado polémica y debate, pero yo apunto a algo central de esta reforma. Es una reforma con un alto sentido social, porque si bien busca tener una mayor recaudación, un fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado mexicano, y me refiero que habrá recursos para todos los órdenes de gobierno, no solo para el orden federal, sino también para los órdenes estatales y municipales, es claro el mandato que hay para que esos recursos adicionales se dediquen y se privilegien a la inversión en infraestructura y en todo lo necesario para el desarrollo social, en la creación de un seguro de desempleo, en la instauración de un sistema de seguridad social universal que cubra la pensión para los adultos mayores. Y no, y esto está muy claro y es un compromiso, no habrá recurso obtenido por esta vía o de esta reforma hacendaria para más gasto corriente y para más burocracia. Aquí está muy claro, tenemos que trabajar en fortalecer nuestras ventajas competitivas y eso solo puede ser en infraestructura, en más servicios educativos, en más servicios de salud y en más beneficios para la población. Para eso son los recursos
que están inscritos en esta reforma hacendaria. Y un quinto elemento, una quinta iniciativa, no es la quinta, sino, ya no sé qué número es, pero otra muy importante, la reforma energética, y la que hizo alusión don Miguel Alemán. La reforma energética toca sin duda un tema sensible dentro de la cultura política y social de los mexicanos, porque prácticamente se generó un mito en torno a el recurso que es de todos los mexicanos, el petróleo y la riqueza energética del país. Pero como país fuimos uno que nos rezagamos frente al mundo, dejamos de ser competitivos. Otros países impulsaron reformas precisamente garantizando la propiedad del Estado sobre sus recursos energéticos, pero ampliando las modalidades para la explotación de los mismos. Eso es justamente lo que propone la reforma que hemos presentado al Congreso de la Unión, porque solo de esa manera podemos garantizar la generación de más energía y asegurar que esa energía sea para los mexicanos y para las pequeñas y medianas empresas que generan empleo más barata. No hacerlo así, simplemente México seguirá rezagado, perderá competitividad, y más cuando al otro lado de la frontera ya sabemos que Estados Unidos está a unos años, hablo de 2, 3 años, de lograr autosuficiencia energética, y que en la explotación que hace hoy de shale gas está modificando la geografía energética de todo el mundo. Hoy encontramos la energía más barata precisamente allá, y eso está haciendo que muchas empresas decidan entonces instalarse donde la energía es barata, generar empleo ahí. Y eso es lo que México perderá oportunidad de no saber explotar de mejor manera nuestras fuentes generadoras de energía. Y aquí dejo nuevamente muy en claro, el Estado mexicano seguirá siendo propietario del petróleo, de los hidrocarburos y de la riqueza energética, porque es de los mexicanos. Pero esto no riñe y no le impide al Estado mexicano encontrar modalidades hoy probadas en el mundo entero. Solo México prácticamente se ha rezagado en su legislación en esta materia para explotar ampliamente, mayormente y de manera más eficaz sus recursos energéticos en beneficio de los mexicanos. Algunos se preguntan, ¿por qué ha de bajar la tarifa de luz con la reforma energética? Pues simplemente porque para generar energía eléctrica utilizamos gas. Y si logramos una mayor producción de gas, que tenemos mucho, pero no lo explotamos, ¿a qué nivel, o más bien a qué grado no explotamos el gas que tenemos en México, que tenemos que importarlo ya de otras partes, por cierto, muy caro, para abastecer a la industria del país y para abastecer a los hogares mexicanos de manera muy cara también? ¿Por qué ha de bajar la tarifa de luz eléctrica? Porque vamos a producir energía eléctrica con gas, que en lugar de importar estemos extrayendo del subsuelo mexicano. ¿Y por qué no lo hace esto Pemex? Porque Pemex dedica sus mayores recursos a aquello que le da una mayor rentabilidad económica y que está precisamente en sacar petróleo. Hoy el petróleo le deja un mayor ingreso que si sacara gas. Le cuesta, aquí está el director de Pemex, a lo mejor me corrigen las cifras, pero más o menos $20 sacar un barril de petróleo y lo venden $100. No le dejaría la misma renta sacar gas o la refinación. ¿Qué tan buen negocio es esto para Pemex, que le permite absorber algunas pérdidas que tiene en refinación y en otras áreas que trabaja en exclusiva Pemex? Por eso necesitamos abrirnos, sin perder, insisto, propiedad y rectoría del Estado mexicano sobre su riqueza energética. Quiero concluir con lo siguiente. En esta media hora, que fue el espacio que me pidieron dedicar a mi intervención, don Miguel, y no quiero extenderme más allá de ello. Este ha sido el año de colocar los cimientos para impulsar el desarrollo del país. Lamentablemente, no hemos tenido el crecimiento económico deseado.
el que proyectamos al inicio de la administración. Y sin que sea excusa ni justificación, prácticamente la gran mayoría de los países del mundo de mayor desarrollo y de mediano desarrollo, prácticamente todos, y lo hemos sabido a través de los medios de comunicación, ajustaron sus proyecciones de crecimiento económico. Ninguno alcanzó o ningún país estará alcanzando los niveles de crecimiento económico que originalmente habían pronosticado y proyectado al inicio de este año, porque el entorno internacional no lo ha permitido, y a ello habrá que reconocer que en México la transición, como ha ocurrido históricamente y es prácticamente entendible que así sea, lleva a una desaceleración en el ritmo de gasto que tiene todo gobierno. Esto es como el corredor que entrega la estafeta a otro, uno llega corriendo y el otro arranca, y le toma su tiempo agarrar nuevamente el ritmo. Y en el gobierno lo hemos venido haciendo de manera también muy acelerada. No ha habido cambio de administración que no haya tenido un ajuste en la historia de México y de cualquier parte del mundo, que no haya tenido un ajuste en el ritmo de gasto que tiene la administración pública. Eso, y además el entorno internacional, lamentablemente modificaron las proyecciones de crecimiento económico que teníamos para este año. Pero de algo sí estoy seguro: de materializarse y cristalizarse todas estas reformas, entre las ya aprobadas y las que estarán próximas a debatirse, estoy seguro que los cimientos que estaremos logrando serán muy firmes y sólidos y permitirán que México tenga mayor crecimiento económico y mayor desarrollo social. Estoy convencido de ello. Este gobierno no se ha apartado un ápice de la ruta que nos trazamos al inicio de la administración. Insisto, llegamos para hacer transformación y para hacer ajuste y un cambio, no administrar la inercia. No quisimos mantener la pasividad y dejarnos llevar por el orden establecido. Quisimos, dentro de la institucionalidad y con orden, impulsar ajustes y cambios. Y es lo que hemos venido haciendo. Nos dará cimientos, y estoy convencido que cimientos muy sólidos. Y estoy convencido de que todas las fuerzas políticas del país, más allá de nuestras naturales diferencias o las que tengan entre ellas, todas desean que a este país le vaya bien. Bajo ópticas distintas, pero estamos llegando a acuerdos. A lo mejor no a un consenso unánime, pero sí a un consenso mayoritario, por el alcance que están teniendo las reformas y por las que queremos tengan las que aún están por ser debatidas y eventualmente aprobadas. Yo hago votos porque así resulte, porque realmente tengamos este éxito. Insisto, en este primer año de colocar cimientos. Este no ha sido un año, y aquí en alguna forma lo refirió el gobernador del estado de Jalisco. No hemos venido trabajando para estar bien ni en las encuestas, ni bien medidos en la popularidad. Todo cambio, todo ajuste, toda transformación enfrenta resistencias. Y soy el primero en reconocer y en asumir que México necesitaba hacer estos ajustes y estas transformaciones, modificar su andamiaje jurídico. Lo estamos logrando. Y estoy seguro, y hago votos porque así sea, que el futuro para México en el devenir de los próximos años sea promisorio, sea de desarrollo, sea de éxito, sea de oportunidades, para que todos los mexicanos puedan escribir, como lo he dicho de forma reiterada, sus propias historias de éxito. Muchas gracias por su atención. De esta manera concluye, señoras y señores, este evento. Se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, acompañado del excelentísimo señor Michael D. Higgins, presidente de la República de Irlanda, agradeciéndoles su amable asistencia.
Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.